Dios los bendiga de nuevo. La última vez vimos que Dios quiere siempre sanarnos. Esa es su voluntad. Entonces que nosotros podamos creer eso y cuando vamos a orar, no decir si es tu voluntad sanarme, sino si es tu voluntad sanarme en este momento. Porque la sanidad no es un caso o algo aislado, sino es la voluntad de Dios para nuestros cuerpos. Y vimos también que eso se ve también en la eternidad, donde tendremos cuerpos regenerados que nunca se enferman y mueren. Así que esto es la base de nuestra, o sea, de nuestra creencia, de la fe por lo que se refiere a la sanidad de nuestro cuerpo. Ahora, hay motivos por el cual Dios no sana inmediatamente. O sea, tiene un propósito. Hay propósito, o sea, no es algo caprichoso o aleatorio, o sea, que no se sabe, sino que Dios en su bondad nos quiso explicar algunas cosas del motivo. Y uno de esos es para su gloria, o sea, para que las personas, viendo la condición de un enfermo, que quizá hay muchos años que estaba enfermo, o quizá era alguien particular, muy conocido en el pueblo, y cuando Dios lo sana, todos se maravillan y llevan la gloria a Dios. Eso es lo que pasó con el ciego. Este relato en Juan 9 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que este pecó, no es que este pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces después lo sana y más adelante vemos en el versículo 32 y 33 dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces vemos que en este caso, esta persona duró 40 años, Jesús todavía no estaba en el ministerio, pero ahora nosotros tenemos Jesús activo con nosotros, que está siempre con nosotros. Así que el asunto es que vemos que no debemos desesperarnos, lo digo eso para no desesperarnos, porque esta persona era 40 años que estaba en esa condición, pero todos los conocían y tenía una condición muy particular, y por eso la gloria a Dios fue mucho mayor. También Pedro en Hechos 3, otra sanidad bastante famosa, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Después de sanarlo, el versículo 9 y 10 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces vemos que, reconociendo quién era,
ser llenado de asombro y espanto. Entonces esto es como que nosotros somos podamos ser objeto por parte de Dios, o sea, Dios permite que la enfermedad no sea sanada inmediatamente para glorificarse. Quizá nadie quiere esta tarea, pero ese es uno de los motivos porque Dios nos sana inmediatamente. También para que crezca la fe, porque en la prueba aumenta nuestra fe y nuestra fidelidad. O sea, el permanecer fiel a Dios, como sucedió con Job, ¿no? Que la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, pero él nunca lo hizo, se mantuvo fiel a pesar de la prueba. Entonces la prueba, que hay muchos tipos de prueba, pero è incluida la enfermedad, produce eso. Entonces eso es uno de los motivos por lo cual Dios no me sana inmediatamente, sino quiere que mi fe aumente. Por eso que en Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ustedes ven, el propósito es para que nosotros crezcamos, para que nos parezcamos siempre más a Cristo, que entre otras cosas sufrió y padeció muchas cosas, muchas pruebas. Entonces nosotros también estamos llamados y el Señor permite estas cosas porque nosotros también seamos como Cristo. También siempre en el mismo sentir, en Romanos 5, del 3 al 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces vemos que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos crecer en la prueba, o sea, en la paciencia, o sea, en la constancia de la fe y estar esperando en el Señor. Yo espero en el Señor, no solo en la venida cuando venga, la vida eterna, sino espero en el Señor en todas sus promesas. Y una de sus promesas es que quiere sanarnos siempre. Y cuando no lo veo, yo lo sigo esperándolo porque yo sé que eso es su voluntad. También muy parecido en Primera de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, aquí vemos que nuestra fe es sometida a prueba, como dice, como el oro, para que nosotros seamos hallados fieles y podamos dar gloria, alabanza y honra a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. ¿Por qué? Porque hemos resistido las pruebas, no hemos desmayado y hemos sido fieles. También durante la prueba, entonces vemos que para su gloria, para el crecimiento de la fe, también para entender que a pesar de la prueba, debemos entender que Dios nos está cuidando, no nos está abandonando.
vemos su sustento, su misericordia, o sea que no es algo que vamos a enfrentar solos. Por eso que dice en 1 de Corintios 10, 13, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Entonces, vemos que esta misericordia de Dios que ve cuál es nuestra condición y sabe cuál es nuestro estatus espiritual y por eso sabe cuánto puede durar la prueba o cuánto puede ser fuerte la prueba. Y también dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces te da el conocimiento para que tú puedas, como diríamos entre nosotros, aguantar. Pero no es un aguantar con tristeza, sino aguantar sabiendo cuál es la verdad, sabiendo cuál es el sustento que Dios nos quiere dar. Porque debemos entender que Dios nos no nos ha creado y ya, sino que nos ha creado y también nos sustenta paso a paso hasta la respiración. Entonces, mucho más nos sustentará y nos dará las fuerzas en estos periodos de prueba. Por eso que en Colosenses 1, del 15 al 17, dice que Jesús es parte de la creación, o sea, Él con Dios el Padre ha creado el mundo, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, pero la cosa importante para nosotros cuando estamos en la prueba es que todas las cosas en Él subsisten, o sea, Él hace, Jesucristo, hace que todo pueda seguir con vida, todo pueda seguir adelante. Entonces, si Él se preocupa por las cosas más, hasta cómo funciona el interior de nuestro cuerpo, la célula, la cosa, todo lo que tenemos, debemos entender que aún en la prueba Él está en el control de nuestra vida y eso hace que uno no se sienta solo. También debemos entender que, como dice Romano 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, vemos que debemos entender que esto es un propósito de Dios y que Él está obrando en nuestro favor. Todo eso lo está haciendo para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos santificarnos. Y por eso que dice también en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces vemos que nos llama bienaventurados los que lloran o están de alguna manera en angustia por una prueba, recibirán consolación. ¿Por qué? Porque el Señor nos sustenta, no nos deja caer más de lo que podemos resistir. Por eso que debemos tener una actitud, y aquí es otro motivo por el cual nosotros debemos, o sea, no debemos, podemos entender por qué nos llega inmediatamente la sanidad, que debemos estar conforme con la prueba, no rechazarla, sino aprovecharla y tener una actitud de agradecimiento, una actitud
algunos dirían positiva, ¿no? Por ejemplo, en Santiago 1:2 dice, aparte como hemos leído, como dice en particular, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces la actitud, ¿cuál es? Algo no fácil, pero sumo gozo. También es lo que hemos leído en Romanos 5, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, o sea, somos orgullosos que estamos en la tribulación, como cuando Pedro fue azotado, dice que era gozoso porque había padecido como había padecido el Señor Jesucristo. Entonces vemos que la actitud debe ser, en vez de obligatoriamente, como decir, enojarse o estar inconforme o cuestionar a Dios por la prueba, al contrario, yo sabiendo que la prueba es para mi crecimiento de la fe, que la prueba eh, me fortalece la confianza en Dios y que para su gloria yo tengo que estar gozoso. En Santiago 5:11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, somos bienaventurados, debemos tener sumo gozo, nos gloriamos, porque sabemos que Dios es misericordioso y compasivo, no lo está haciendo porque se agrada en vernos sufrir. Por eso que a propósito de la conformidad, a Pablo, cuando le ruega por ser sanado, el Señor no lo sanó ahí inmediatamente y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vemos que le está diciendo, tú tienes que estar conforme porque ya tú tienes la salvación. Por eso que el sumo gozo viene de eso, no viene porque yo estoy contento de estar en la prueba. O sea, de recibir enfermedad o de recibir un problema familiar, cosas así, ¿no? Sino que sé que eso es para un propósito de Dios para mi vida. Ahora, otra parte importante es la enfermedad que es consecuencia del pecado. El Señor usa la enfermedad para corrección, para atraer nuestra atención, para que nosotros empecemos a preguntarnos, Señor, ¿qué tengo que cambiar? Señor, ¿qué he hecho que a ti no te agrada? O ¿qué no estoy haciendo que tú me estás diciendo hace mucho tiempo? Y con la enfermedad aumenta nuestra oración seguramente y el Señor tiene el tiempo para hablarnos. Vemos que esto es así, por ejemplo en Juan 5, cuando Jesús sana a la persona, dice después, esta persona le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces le vino la enfermedad por el pecado. No siempre así, porque con el ciego de nacimiento Jesús le dijo, no, él no pecó. Pero debemos, entre otras cosas, no solo estar firme en la prueba, sino estar consciente que el Señor quiere santificarnos más. Entonces preguntarle qué es que tengo que cambiar, qué tú me quieres decir, qué tengo que entender. Lo mismo sucedió con Pablo, ya lo vimos en parte, ¿no? Dice que le vino una enfermedad para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Entonces vemos aquí
que le vino esta enfermedad, este aguijón en la carne, para que en este caso era la vanidad, porque Dios le había revelado cosas grandes y él quizá podía sentirse superior a los otros. Entonces le vino esta enfermedad. Vemos que Dios puede usar la enfermedad para corrección o para que nosotros nos humillemos y no vayamos por el mal camino. Claramente, eso de otra forma podemos entender que, como dice en 1 Corintios 6:19, dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entonces, también nosotros podemos pecar con nuestro cuerpo, pero esto desagrada a Dios y puede llegar a enfermedad. Por ejemplo, bueno, después lo vemos, aquí un ejemplo. El Romano 1, del capítulo 1, del 22 al 23, y después más adelante del 26 al 28, habla que los que son, eh, idólatras y no dan la gloria a Dios, sino a hombres o a objetos varios, Dios lo entrega a pasiones vergonzosas. Entonces vemos que habla de homosexualidad. Vemos por eso también más adelante que dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos que hay un problema en la mente y un problema también en el cuerpo, porque sabemos que la homosexualidad trae también muchas enfermedades por lo que normalmente ellos hacen entre ellos. Entonces vemos que esto es lo que es posible que venga una enfermedad por un pecado. Uno dice, no, yo no tengo un pecado exagerado, pero muchas veces tenemos como una parte de nosotros que no queremos enfrentarla y entonces Dios hace estas cosas, o sea, nos sacude para que nosotros le preguntemos y Él va a responder. Eso mismo se ve en Santiago 5, cuando habla de orar los unos para los otros para ser sanado, dice no solo orar los unos para los otros, sino de confesar nuestras ofensas unos a otros. Entonces vemos que debe haber una sanidad, para así decirlo, una sanidad espiritual y también orando uno para los otros, seremos sanados en el cuerpo. Si usted ve en el capítulo se está hablando de sanidad física, pero él introduce también esta parte porque dice es parte para llegar a la sanidad física, yo tengo que también limpiarme. ¿Por qué? Porque Dios quiere corregirnos y eso lo vemos en Hebreo 12, 5, 6, que si somos hijos, el Señor nos disciplina y nos azota. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos, no desmayemos. Y, por ejemplo, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, si somos hijos, nos puede azotar, nos puede disciplinar. ¿Por qué? Porque nos ama, quiere que nosotros no estemos en el pecado o toleremos un pecado o que no hayamos entendido algo o que nuestra fe sea bajita, que ni una semilla de mostaza. Entonces todo eso el Señor lo hace para nosotros
crecer. Entonces, resumiendo, puede tardar la sanidad para su gloria, para que todas las personas alrededor de nosotros y también nosotros lo podamos glorificar, para que pueda crecer nuestra fe, nuestra fidelidad, para entender que Dios nos cuida aún en estas situaciones, presente y misericordioso. También que debemos estar conforme y no maldecir a Dios, no enojarnos con Dios por lo que nos está pasando, sino al contrario, tener una actitud de gozo y de el Señor nos está ayudando. Y también que la enfermedad puede ser consecuencia del pecado. O sea, ¿en qué sentido? Que el Señor permite una enfermedad para que nosotros podamos volver a Él en oración y pidiéndole el motivo de cuál sería el pecado o la falta que nosotros tenemos. Todo eso sabiendo que Dios quiere sanarnos, a pesar de todas estas cosas, o sea que Dios está retardando la sanidad, Dios quiere sanarme a mí en el día de hoy y quiere hacerlo y esa es su voluntad. Así con esta confianza, pero también con este conocimiento, yo puedo entender qué me está pasando cuando yo no soy sanado inmediatamente. Eso no significa que no voy a orar para ser sanado inmediatamente, sino que hago todo eso, pero al mismo tiempo le digo, Señor, sáname ahora, porque esa es tu voluntad. Así que Dios los bendiga y espero que le haya sido de ayuda. Yo todo eso lo he probado en mi cuerpo y todo eso el Señor me lo ha enseñado, pero también me ha enseñado a entender que Él quiere sanarme ahora e inmediatamente. Así que Dios los bendiga.